Hay momentos en la historia en los que el mundo no se rompe de golpe. Se fractura en silencio, región por región, hasta que un día despiertas y el mapa ya no es el mismo. Lo que está ocurriendo alrededor de Kuwait no es una crisis aislada. Es el primer dominó cayendo en una cadena que muy pocos se atreven a nombrar en voz alta. No estamos hablando solo de tensiones militares. Estamos hablando del colapso de un orden regional que se sostuvo durante décadas sobre tres pilares: el petróleo, las garantías de seguridad de Estados Unidos y el miedo mutuo entre potencias regionales. Los tres pilares están temblando al mismo tiempo y Kuwait está exactamente en el centro. Este pequeño estado del Golfo, cuya superficie cabe dentro de algunas provincias latinoamericanas, representa algo mucho más grande que su tamaño geográfico. Kuwait es la bisagra entre Arabia Saudita e Irak. Es uno de los mayores exportadores de crudo del planeta. Es el punto donde se tocan los intereses de Irán, de Washington, de Beijing y de Moscú. Y en este momento, todas esas fuerzas están empujando en direcciones distintas. Lo que vas a entender en los próximos minutos no lo vas a encontrar en los titulares principales. Los medios de comunicación masivos cubren los síntomas. Nosotros vamos a diseccionar la enfermedad. Hay una pregunta que los analistas estratégicos llevan meses haciéndose en privado. ¿Puede Kuwait mantener su neutralidad en un Medio Oriente que ya no tolera la neutralidad? La respuesta, cuando la examinas con honestidad, es perturbadora. Empecemos por el principio. Para entender por qué Kuwait es vulnerable hoy, necesitas entender por qué estuvo protegido durante décadas. Y eso requiere volver a 1990. Cuando Saddam Hussein invadió Kuwait ese agosto, la respuesta del mundo fue inmediata y aplastante. Estados Unidos lideró una coalición de 34 naciones para expulsar a las fuerzas iraquíes. Fue la primera guerra televisada en tiempo real. Fue también la última vez que el orden internacional funcionó exactamente como sus arquitectos habían diseñado. Después de esa guerra, Kuwait quedó bajo un paraguas de seguridad norteamericano que se convirtió en el fundamento de su estabilidad. La base aérea de Ali al-Salem, el campo militar de Camp Arif Jan. Miles de soldados estadounidenses en suelo kuwaití. Esa presencia militar no era solo disuasión física, era una señal política clara al resto de la región. Quien toque Kuwait, toca a Estados Unidos. Ese acuerdo tácito funcionó. Durante 30 años, Kuwait pudo construir una de las economías más prósperas del Golfo, acumular reservas soberanas de inversión por encima del $1 trillón y mantener una política exterior de equilibrio cuidadoso entre sus vecinos enormes y sus aliados occidentales. Pero aquí es donde empieza el problema real. Ese paraguas ya no está cerrado, está agrietado. La retirada de Afganistán en 2021 no fue solo un fracaso táctico. Fue una señal estratégica que se transmitió en frecuencias que los aliados en el Golfo recibieron perfectamente. El mensaje no era que Estados Unidos había perdido una guerra. El mensaje era que la voluntad de mantener compromisos de largo plazo bajo presión sostenida tiene límites políticos internos. Y los líderes del Golfo son muy buenos leyendo esas señales. Desde entonces, Arabia Saudita firmó acuerdos de normalización con China. Los Emiratos Árabes Unidos comenzaron a comprar sistemas de armas de múltiples proveedores, incluyendo tecnología rusa y china. Incluso Qatar, que alberga la mayor base aérea estadounidense en la región, diversificó sus conversaciones estratégicas. Todos estos movimientos dicen lo mismo. Los estados del Golfo están construyendo alternativas porque no están seguros de que Washington estará ahí cuando lo necesiten. Kuwait no es inmune a esa lógica. Y ahí surge la primera grieta seria en su estabilidad. Pero la amenaza no viene solo de la incertidumbre sobre el paraguas estadounidense. Hay otra dimensión que se está desarrollando en tiempo real y es más inmediata, más tangible y más peligrosa. Irak. Durante años, Irak fue el problema que Kuwait observaba en el retrovisor. La invasión de 1990 era la herida histórica, pero el Irak de Saddam era predecible en su brutalidad. El Irak de hoy es algo diferente. Un estado fracturado, con múltiples centros de poder, dominado en partes críticas por milicias pro-iraníes que responden a Teherán más que a Bagdad. Esas milicias, agrupadas bajo el paraguas de lo que se llama las Fuerzas de Movilización Popular, han expandido su presencia hacia el sur de Irak, justo en la frontera con Kuwait. No son fuerzas convencionales que puedas negociar con ellas a través de un canciller. Son actores paramilitares con armamento pesado, cohetes de largo alcance, drones de ataque y una ideología que ve a Kuwait como un estado artificial pro-occidental que sentó sobre petróleo que, en su lectura histórica, debería haberse repartido de otra manera. Eso no es una teoría conspirativa, es la retórica que circula abiertamente en ciertos foros chiitas radicales. Y cuando esa retórica la respalda un armamento real, deja de ser solo palabras. Aquí aparece la segunda pieza del rompecabezas.
Irán. Para entender el riesgo kuwaití en este momento, necesitas entender la estrategia de Irán en la región. Teherán no necesita invadir Kuwait directamente para desestabilizarlo. No necesita ni siquiera atacarlo. Le basta con mantener una presión constante a través de proxies, con crear incertidumbre, con elevar el costo percibido de cualquier inversión extranjera, con hacer que las aseguradoras eleven las primas de los buques petroleros que navegan el Golfo. Esta estrategia tiene un nombre técnico: guerra gris. Es la capacidad de aplicar presión estratégica sin cruzar el umbral de un conflicto formal que activaría una respuesta militar directa. Irán la ha perfeccionado en Yemen, en Siria, en el Líbano y en partes de Irak. ¿Y Kuwait? Kuwait tiene una población chií significativa. Tiene fronteras permeables. Tiene una dependencia total del tráfico marítimo por el estrecho de Hormuz para sus exportaciones de petróleo. Todas esas son palancas de presión que Irán puede utilizar sin disparar un solo misil. Pero no nos quedemos solo en las amenazas regionales. Hay una dimensión económica en esta historia que es igualmente explosiva. El modelo económico de Kuwait ha sido básicamente el mismo durante 50 años. Extraes petróleo, vendes petróleo, distribuyes la renta petrolera entre la población, mantienes el orden social con esa distribución. Es el contrato social del Golfo. Y durante décadas funcionó con una eficiencia brutal. El problema es que ese modelo tiene una fecha de expiración y esa fecha se está acercando más rápido de lo que el gobierno kuwaití ha reconocido públicamente. Hay tres presiones convergentes. La primera es la transición energética global. La demanda de petróleo tiene un techo que se aproxima. No hablamos de mañana, hablamos de la próxima década. Pero los fondos soberanos, los bancos de inversión, los gobiernos que diseñan políticas de largo plazo ya están incorporando ese techo en sus cálculos. Kuwait necesita diversificar su economía antes de que el petróleo deje de ser el ancla que sostiene todo lo demás. Y la velocidad de esa diversificación es alarmantemente lenta. La segunda presión es demográfica. La mitad de la población de Kuwait son trabajadores extranjeros. La mitad. El Estado distribuye privilegios, empleo en el sector público, subsidios a los ciudadanos kuwaitíes, mientras la economía privada funciona con mano de obra importada. Es un sistema que genera fragilidad política cuando el dinero empieza a escasear, porque el contrato social solo funciona mientras haya suficiente renta para mantener contentos a todos los actores domésticos. La tercera presión es política. Kuwait tiene un parlamento, el más activo y combativo de los estados del Golfo. Es un parlamento que ha bloqueado reformas económicas, que ha destituido gabinetes, que ha creado una parálisis legislativa crónica, mientras Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos han concentrado el poder para ejecutar reformas de transformación estructural con velocidad. Kuwait sigue atrapado en un ciclo de bloqueos políticos que impide la adaptación. Un Estado que no puede reformarse es un Estado que se vuelve frágil, y la fragilidad atrae presión externa. Ahora llegamos al tercer vértice de este triángulo: China. La relación entre China y los estados del Golfo ha sido mal entendida por mucho tiempo en Occidente. Se la reduce a comercio de petróleo. Pero es mucho más compleja y mucho más estratégica. China ya es el principal destino de las exportaciones petroleras de Kuwait. Eso no es solo una transacción comercial, es una dependencia bilateral. Kuwait necesita a China como comprador. China necesita a Kuwait como proveedor, pero las dependencias simétricas no permanecen simétricas por mucho tiempo. China tiene una capacidad de inversión, de construcción de infraestructura, de penetración financiera que Kuwait no puede igualar. Y donde China invierte, China gana influencia. Los proyectos de la Iniciativa de la Franja y la Ruta tienen presencia creciente en la región. Las empresas chinas están construyendo puertos, refinería, infraestructura crítica en países vecinos. Esas inversiones no vienen sin condiciones implícitas, no en términos de cláusulas formales, sino en términos de dependencia política. Cuando necesitas a alguien para refinanciar tu deuda o para construir tu siguiente planta de generación eléctrica, tus posiciones políticas tienden a moderarse en la dirección que ese alguien prefiere. Para Kuwait, eso significa que en cualquier conflicto diplomático entre Washington y Beijing, y hay múltiples vectores de ese conflicto en este momento, Kuwait se va a encontrar en la posición más incómoda posible: el socio de seguridad de uno y el socio económico del otro. Esa posición no es sostenible, no a medida que la rivalidad entre las dos superpotencias se intensifica. Y aquí llegamos al núcleo de lo que está pasando realmente, porque la amenaza a Kuwait no es solo militar, no es solo económica, no es solo política, es existencial en un sentido más profundo
profundo. Kuwait enfrenta la posibilidad de perder lo que los analistas de seguridad llaman autonomía estratégica. La autonomía estratégica es la capacidad de un Estado de tomar sus propias decisiones sin que ningún actor externo pueda forzar su mano de manera determinante. Kuwait la tuvo durante décadas gracias a una combinación única: petróleo suficiente para ser relevante, aliados suficientemente poderosos para ser intocable y un tamaño suficientemente pequeño para no ser amenazante. Ese triángulo de condiciones está desapareciendo simultáneamente. El petróleo sigue siendo valioso, pero cada vez más contestado. Los aliados siguen siendo poderosos, pero cada vez más distraídos y condicionales. Y el tamaño pequeño, que antes era un escudo, ahora puede convertirse en vulnerabilidad, porque los actores regionales han recalibrado sus apetitos. ¿Cuál es el escenario más probable en el horizonte de los próximos 5 a 10 años? Hay 3 trayectorias posibles, y ninguna de las 3 es completamente tranquilizadora. La primera trayectoria es la del acomodo gradual. En este escenario, Kuwait navega con habilidad la competencia entre potencias, mantiene su equidistancia relativa y consigue tiempo para reformar su economía lo suficiente como para reducir su dependencia del petróleo. Es el escenario más optimista y requiere una clase política kuwaití capaz de superar sus bloqueos internos, lo cual hasta ahora no ha demostrado ser posible a la velocidad necesaria. La segunda trayectoria es la de la captura gradual. En este escenario, la presión iraní a través de proxies iraquíes se intensifica. La presencia económica china crece hasta el punto de condicionar las decisiones políticas. Y la capacidad estadounidense de garantizar la seguridad se degrada sin que nadie declare formalmente el fin del paraguas. Kuwait no es invadido, no hay una crisis de titular, pero pierde su capacidad de decidir su propio futuro sin consultar con actores externos. En términos prácticos, deja de ser soberano, aunque formalmente lo sea. La tercera trayectoria es la crisis abierta. Este es el escenario que nadie quiere pronunciar, pero que los planificadores militares en múltiples capitales están modelando. Una escalada en el Golfo, ya sea por un incidente marítimo en el estrecho de Hormuz, ya sea por una acción de milicias en la frontera kuwaití-iraquí, ya sea por un error de cálculo en un momento de tensión máxima entre Irán y Estados Unidos, detona una crisis que Kuwait no puede contener con su propio poder y que arrastra a actores regionales e internacionales hacia un conflicto que nadie eligió, pero que todos contribuyeron a hacer posible. El aspecto más perturbador de este tercer escenario no es que sea el más probable. No lo es, al menos no hoy. Lo más perturbador es que la brecha entre el primer y el tercer escenario se ha estrechado de manera notable en los últimos 3 años. El margen para el error, para la mala lectura, para el incidente imprevisto es considerablemente más delgado que antes. Y eso tiene consecuencias que van mucho más allá de Kuwait. Piensa en lo que significa para el precio global del petróleo si el Golfo Pérsico entra en inestabilidad sostenida. Piensa en lo que significa para las cadenas de suministro globales si el tráfico marítimo por el estrecho de Hormuz, por donde pasa aproximadamente el 20% del petróleo mundial, se ve interrumpido o perturbado de manera recurrente. Piensa en lo que significa para la arquitectura de seguridad global si Estados Unidos no puede o no quiere defender a un aliado que alberga bases militares estadounidenses. Ese fracaso de disuasión tendría reverberaciones que llegarían hasta Taiwán, hasta los Bálticos, hasta cualquier punto del mundo donde la credibilidad del paraguas estadounidense sea el factor que separa la paz de la confrontación. Lo que está en juego en Kuwait no es solo Kuwait. Es la pregunta sobre si el orden global del siglo XXI va a ser multipolar de manera ordenada o va a serlo de manera caótica. Y hay una diferencia enorme entre esas dos versiones del multipolarismo. Un mundo multipolar ordenado es aquel donde las grandes potencias compiten, pero mantienen reglas, donde los conflictos regionales tienen mecanismos de contención, donde los actores pequeños pueden navegar entre los grandes sin ser destruidos en el proceso. Un mundo multipolar caótico es aquel donde las reglas se aplican solo cuando a las grandes potencias les conviene, donde los conflictos regionales se convierten en proxies de rivalidades más profundas y donde los actores pequeños se convierten en moneda de cambio entre poderes que los usan sin consultarlos. Kuwait está en el filo entre esas dos versiones. ¿Qué podría cambiar la trayectoria? Hay 3 variables que los analistas más serios están monitoreando. La primera es la capacidad interna de Kuwait de ejecutar una reforma política real que rompa el ciclo de parálisis parlamentaria. Si Kuwait puede construir un consenso doméstico suficientemente amplio para modernizar su economía, reducir su dependencia del petróleo y construir una clase media privada que no dependa del Estado como empleador central, tendría una base de resiliencia mucho más sólida.
Ese proceso tomaría una generación y requeriría un liderazgo político que hasta ahora no ha emergido con la claridad necesaria. La segunda variable es la evolución del proyecto de seguridad del Consejo de Cooperación del Golfo. El CCG fue diseñado como una arquitectura de seguridad colectiva. En la práctica, ha funcionado de manera errática. Arabia Saudita y Qatar llevan años en conflictos bilaterales que han minado la cohesión del bloque. Si el CCG pudiera transformarse en un mecanismo real de disuasión colectiva, con una capacidad militar integrada, con una voz política unificada, con una coordinación económica genuina, Kuwait tendría un escudo regional adicional al paraguas estadounidense. Pero eso requiere exactamente el tipo de cooperación profunda que los estados del Golfo han demostrado ser incapaces de sostener cuando los intereses divergen. La tercera variable, y esta es la más impredecible, es qué hace Irán con sus proxies en Irak en los próximos 18 a 24 meses. Si Teherán decide que la presión sostenida sobre Kuwait sirve a sus objetivos estratégicos más amplios, si calcula que puede elevar el costo de la presencia estadounidense en la región sin provocar una respuesta directa, entonces las milicias en la frontera kuwaití-iraquí van a pasar de ser una amenaza potencial a ser una amenaza activa. Y en ese momento, la crisis deja de ser especulativa. Aquí está la síntesis que necesitas llevarte de este análisis. Kuwait no está al borde de la invasión militar mañana. Eso sería leer mal la situación. Lo que está ocurriendo es más lento, más sofisticado y en muchos sentidos más peligroso que una invasión convencional, precisamente porque no activa los mecanismos de respuesta diseñados para confrontar amenazas obvias. Lo que está ocurriendo es la erosión simultánea de las tres condiciones que hicieron a Kuwait viable como Estado soberano próspero: el valor estratégico de su petróleo, la credibilidad de su paraguas de seguridad y la cohesión de su modelo político y económico interno. Cuando esas tres erosiones alcanzan un punto de masa crítica, el Estado no desaparece de manera espectacular. Se convierte en algo diferente, un actor que formalmente toma sus propias decisiones, pero que en la práctica las toma dentro de márgenes definidos por otros. Eso no es soberanía, es la apariencia de soberanía. Y la pregunta que deberías hacerte, más allá de Kuwait, es ¿cuántos otros estados en el mundo están en ese proceso de erosión silenciosa? ¿Cuántos otros países que hoy parecen estables están sentados sobre la misma combinación de vulnerabilidades, dependencia de un recurso que pierde valor, aliados que retroceden y modelos políticos que no pueden reformarse a la velocidad que requieren los cambios externos? La historia no anuncia los momentos en que un orden regional colapsa. Los anuncia en retrospectiva. En el momento en que ocurren, siempre parecen inevitables una vez que los miras hacia atrás, pero hacia adelante siempre parecen evitables si alguien hubiera actuado a tiempo. La pregunta sobre Kuwait no es si puede sobrevivir una invasión. Esa pregunta es demasiado simple. La pregunta real es si puede sobrevivir la ausencia de lo que siempre asumió que estaría ahí cuando lo necesitara. Y esa pregunta no tiene una respuesta fácil. Todavía.